África, el continente donde la tierra respira oro, el suelo guarda diamantes y el subsuelo esconde petróleo, coltán y otras riquezas codiciadas por todo el mundo. No hay lugar en el planeta con tantos recursos naturales por kilómetro cuadrado. Oro a montones, petróleo por barriles, diamantes como si fueran piedras comunes, coltán esencial para tu celular, tu laptop, tu coche eléctrico, tierras fértiles, una extensión agrícola que podría alimentar al mundo entero. Pero aquí viene el gran misterio. ¿Cómo es posible que un continente tan rico viva en la pobreza más absoluta? Millones de personas se hacen esta pregunta cada año. Los datos no mienten. África sigue al final de la lista en los principales índices de desarrollo humano. Pobreza, enfermedades, conflictos armados, corrupción, migraciones masivas. ¿Qué está fallando? Porque la riqueza está. Lo que falta es que esa riqueza trabaje para los africanos, no en contra de ellos. Es una historia larga, dolorosa, compleja, llena de giros, traiciones y tragedias. Una historia que comienza mucho antes de la colonización, en una época en la que África caminaba con paso firme junto a Europa y Asia. Antes de la tormenta, una África brillante. Viaja en el tiempo. Vamos al año 1200 aproximadamente. En ese entonces, mientras en Europa se levantaban castillos y se vivía al ritmo del feudalismo, África no era una selva sin ley. El continente estaba lleno de reinos e imperios que brillaban con luz propia. El imperio de Mali, por ejemplo, dominaba el comercio del oro en África Occidental. Su emperador, Mansa Musa, fue tan rico que al hacer la peregrinación a la Meca desestabilizó la economía de los países por los que pasaba, simplemente por dar limosnas. Sí, leíste bien. El hombre más rico de la historia no fue Jeff Bezos ni Elon Musk, fue africano. Mientras tanto, en la región de Etiopía florecían las matemáticas y la astronomía. En la zona del Congo, las sociedades desarrollaban técnicas avanzadas de metalurgia. En Tombuctú, los eruditos copiaban y preservaban manuscritos, creando bibliotecas que rivalizaban con las de Alejandría. África no era un continente aislado, era parte activa del comercio global, conectado con Asia, el mundo árabe y Europa. En resumen, África no era atrasada, era diferente, sí, pero no menos sofisticada. Y ahí viene la gran ruptura, una que marcaría siglos de sufrimiento, la esclavitud. La herida que no cierra, la esclavitud transatlántica. Con la llegada de los europeos a América, los imperios coloniales enfrentaron un problema, se quedaron sin mano de obra. La población indígena, tras el choque brutal con enfermedades, trabajos forzados y masacres, se redujo drásticamente. Solución: traer esclavos del otro lado del Atlántico. Y aquí África empieza a sangrar. Durante más de 3 siglos, millones de africanos fueron capturados, encadenados y enviados en barcos a trabajar como esclavos en plantaciones de caña, algodón y tabaco. Esta no fue una simple migración forzada, fue un desastre social de proporciones gigantescas. Para capturar esclavos, muchas tribus africanas comenzaron a atacarse entre sí, a colaborar con los traficantes europeos a cambio de armas o mercancías. El resultado: guerra constante, miedo, destrucción del tejido productivo, pérdida del conocimiento local. Las aldeas dejaron de sembrar, de construir, de comerciar. Solo pensaban en defenderse o atacar primero. Y lo peor, las generaciones más fuertes, más jóvenes, más productivas, se fueron, para no volver jamás. África no solo perdió gente, perdió futuro. La colonización, cuando la tierra ya no era suya. ¿Podía la historia empeorar? Lamentablemente sí. Llegamos al siglo XIX. Europa, con hambre de recursos, con ambiciones imperiales y una tecnología militar superior, decidió repartirse África como si fuera una torta en una fiesta de poderosos. En la tristemente célebre Conferencia de Berlín, 1884 a 1885, ningún africano fue invitado, pero su destino fue decidido igual. Líneas rectas sobre el mapa, fronteras artificiales, pueblos divididos o enfrentados obligados a convivir. Los europeos no llegaron a África para desarrollar el continente, llegaron para extraer oro, caucho, marfil, madera, minerales raros, todo iba directo a Europa. Ferrocarriles, sí, pero no para conectar aldeas africanas. Solo minas con puertos. Caminos, claro, pero solo los que llevaban a los centros de explotación. Educación, la mínima para que los africanos trabajaran sin quejarse.
La colonización europea no trajo progreso, trajo saqueo, represión y pérdida total del control sobre sus propios recursos. Independencia, libertad o ilusión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó débil. El clima global cambió. Las ideas de libertad y autodeterminación ganaron fuerza y muchos países africanos lograron independizarse entre 1950 y 1975. Pero lo que parecía el amanecer de una nueva era se convirtió en una nueva pesadilla. Los colonizadores se fueron, sí, pero dejaron tras de sí un campo minado, literal y metafóricamente. Primero, no dejaron africanos capacitados para gobernar. La mayoría de las élites políticas habían sido eliminadas o marginadas. Los nuevos líderes eran improvisados, sin experiencia. Segundo, las fronteras coloniales unían a grupos étnicos que históricamente se odiaban y separaban a pueblos que siempre habían estado unidos. El resultado fue una cadena interminable de conflictos civiles, golpes de Estado y genocidios como el de Ruanda, en 1994. Y tercero, muchos de esos líderes se convirtieron en dictadores corruptos, acumulando riquezas mientras sus pueblos pasaban hambre. Países enteros se convirtieron en campos de batalla de la Guerra Fría. Si no eras aliado de Estados Unidos, lo eras de la Unión Soviética, y viceversa. Y en medio de eso, ¿quién sufría? Siempre los mismos, los africanos. La ayuda que lastima. En medio del caos, con gobiernos inestables, guerras tribales, hambre y enfermedades, apareció un nuevo actor, la ayuda humanitaria. ONGs, organismos internacionales, fundaciones, iglesias, todos querían salvar África. Llegaron con toneladas de arroz, fideos, leche en polvo, medicinas, mantas, escuelas móviles y, al principio, parecían héroes, porque sí, muchas vidas se salvaron. Pero con el tiempo, esa ayuda empezó a tener efectos secundarios. Te lo explico con un ejemplo brutalmente simple. Si una ONG reparte zapatos gratis cada semana, ¿qué pasa con el zapatero del pueblo? Quiebra. Si regalan arroz todos los días, ¿para qué sembrar? Si montan clínicas extranjeras con médicos europeos, ¿quién invertirá en formar médicos africanos? Nadie. Así, sin quererlo, o queriéndolo según algunos, la ayuda mató la iniciativa local. África dejó de producir porque era más fácil recibir. Y cuando algo se da gratis mucho tiempo, la gente deja de verlo como ayuda y lo ve como derecho. Aparece la dependencia. Pero ojo, este no es un discurso contra la ayuda humanitaria. Es un llamado a repensarla, porque el objetivo no puede ser repartir, sino capacitar. No dar peces, sino enseñar a pescar, construir redes, crear mercados. África no necesita más manos que alimenten, necesita manos que empujen. ¿Y ahora qué? El giro posible. ¿Y entonces está todo perdido? ¿Es África un caso sin solución? Para nada. Te presento 5 razones para creer en el renacer africano. 1. Democratización. Los gobiernos empiezan a despertar. Durante décadas, África estuvo llena de dictadores eternos, pero en los últimos años, las cosas empiezan a moverse. Países como Ghana, Botsuana, Namibia o Ruanda muestran señales claras de buen gobierno, elecciones limpias, estabilidad jurídica. La democracia africana está naciendo. Y cuando hay democracia, hay inversión, hay confianza, hay futuro. 2. Comercio interno. África empieza a comprarle a África. Una de las tragedias económicas del continente es que los países africanos apenas comercian entre sí. Exportan materias primas a Europa o China, pero no entre vecinos. Eso está cambiando con la Zona de Libre Comercio Continental Africana, la ZLCA. El objetivo, unir a más de 50 países en un mercado común, sin aranceles, con infraestructura compartida y moneda propia en el futuro. Imagina eso. 1.500 millones de personas comprando, vendiendo, viajando, creando riqueza juntos. Una Europa, pero africana, y en plena construcción. 3. Educación. Más lápices, menos fusiles.
En los años 80, la tasa de alfabetización era un desastre. Hoy, en la mayoría de países africanos, 8 de cada 10 niños van a la escuela. Las universidades crecen, la formación técnica avanza. Jóvenes que antes no sabían leer, ahora aprenden programación, ingeniería, robótica. Porque la educación es la herramienta más poderosa que existe para salir de la pobreza. Y hay hambre de aprender, hay sed de conocimiento. Una generación entera quiere escribir un nuevo capítulo, con libros, no con armas. 4. Población. El mercado del futuro está aquí. Europa envejece, Japón también. América Latina va en camino, pero África es una bomba demográfica positiva. Hoy tiene más de 1.400 millones de personas. Para 2050 serán casi 2.500 millones. ¿Te imaginas eso como mercado? ¿Como fuerza laboral joven, dinámica, con energía? Más consumidores, más trabajadores, más emprendedores, más ideas, más innovación. Quien apueste por África ahora, gana en 30 años. 5. Inversión china. Trenes, puentes, fábricas y más. Mientras Occidente duda, China actúa. Los chinos están por todas partes en África, construyendo autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas, puertos, zonas francas. ¿Interés propio? Por supuesto. China necesita materias primas. Pero en ese intercambio, África gana infraestructura, empleo, tecnología. No es un trato perfecto, hay riesgos de endeudamiento y dependencia. Pero África nunca tuvo tanta inversión en tan poco tiempo. Y si juega bien sus cartas, puede salir fortalecida. No se trata de ser colonia china, sino de aprovechar el momento para modernizarse a velocidad récord. Unidad, estrategia, liderazgo, visión, valentía. Falta que los africanos crean en sí mismos, que pasen de víctimas a protagonistas, que dejen de exportar materias primas sin valor agregado y empiecen a exportar productos terminados, que inviertan en ciencia, en tecnología, en cultura, que valoren lo suyo, que protejan su biodiversidad, que enseñen su historia, que el mundo los respete no por compasión, sino por admiración. ¿Y tú, qué piensas? África está en una encrucijada. Tiene todo para triunfar. Tiene todo para convertirse en una superpotencia del siglo XXI. Pero la historia no se escribe sola. Cada decisión cuenta. Cada elección importa. Y cada africano tiene un papel que jugar. Desde afuera, el mensaje no puede ser de lástima. Debe ser de respeto, colaboración y apoyo inteligente. Porque un África fuerte beneficia al mundo entero. Porque un continente con tanta riqueza, tanta juventud y tanto futuro no puede seguir dormido.